Yo debo clarificar antes de comenzar este seminario, y sobre todo a las personas que están nuevas, por primera vez escuchando, yo no soy médico. Vamos a hablar de sanación creacional. Pero en mi actividad de vida y en la entrega de estos conocimientos, hay más de 300 médicos que me han escuchado que ya aplican esta medicina creacional. Y tengo muy buenas experiencias de estos médicos que están haciendo tratamientos maravillosos, están haciendo cosas maravillosas con esta nueva medicina. Pero yo no la llamo medicina, yo la llamo sanación, pero no es la sanación que predican muchísimas de las personas que andan hablando de una salvación entre comillas salvadora, que tiene que ver con una cantidad de rituales, con una cantidad de estupideces y pendejadas que no han llevado realmente a nadie a nada. Los conocimientos que les voy a entregar están cimentados en conocimientos o un saber profundo de las estrellas, desde el origen de la creación. Desde la fecha de 1976 y ya en la fecha de 1989, cuando me entrevisté con Daniel, de alguna forma yo comencé desde la fecha de 1976 a percibir que existían cosas muy extrañas realmente a lo que nosotros conocíamos como vida real. Y que esas cosas a mí se me hacían tan extrañas, y yo me hacía preguntas como ¿por qué se muere uno? ¿Para qué nace uno aquí? Sí, como no. Nació tan lindo el niño y creció y lo alimentaron, llegó y se hizo grandote y entre comillas se casó, o tuvo su mujer o tuvo su marido y volvió a dar lo mismo más. Y aquel volvió a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. En tanto, ese que soy yo, va a llegar un momento en que se envejece y se muere. Eso me preocupaba ya en 1976, cuando yo tuve el primer avistamiento. Ya en 1989, en 1979-80, cuando conocí a Enrique Castillo Rincón, en Venezuela, habló del gen oscuro. Y en 1989-92, Daniel me explicó qué era el gen oscuro, cómo funcionaba, por qué la enfermedad, de dónde viene la enfermedad, qué es la enfermedad. Me refirió que en las escrituras estaba descrito y escrito que en un momento cuando se revelasen todos los conocimientos eternos, nosotros conoceríamos el origen de Dios, el origen de la vida y el origen de la eternidad, y los caminos hacia cada uno de los pasos. Así entonces que para yo hablar a esto, y es lo primero que pongo de antemano, yo no soy médico. Me he atrevido a hablar de entonces de una medicina que no conocen los médicos. Y aquí hay un médico que me va a escuchar hoy. Es mi amigo y nunca me ha escuchado hablar de eso. Yo no sé si hay dos. No sé si hay otro médico por aquí. Pero en lo que yo les voy a hablar, digámoslo así, desfasa totalmente muchos de los conocimientos obtenidos en la universidad, que son determinantes y definitivos porque son titulados por una universidad. También debo de clarificar que mi profesión sí es universitaria. Yo pasé por una universidad, me eduqué en una universidad y soy educado en una universidad, pero no en la especialidad de medicina. Estudié entonces comunicación social y eso me ha permitido, como todos los médicos se imbuyen dentro de la investigación de su propia medicina, yo me imbuí dentro de la investigación de lo que es el periodismo. Y el periodismo tiene algo muy hermoso, que toca todas las cosas que rodean al hombre, social, cultural e inclusive casi emotivamente. El periodismo se inserta dentro de la vida del ser humano. El periodismo es la comunicación social. Entonces me permitió también hablar con muchísimas personas que conocen de estas cosas. Y me permitió eso hacer mis propias investigaciones. Lo que yo les voy a entregar aquí, y les voy a entregar, Jorge, por favor. Elmer, tráigamele una a cada uno, por favor. Estoy entregando un conocimiento que tiene más de 7.000 años en el planeta Tierra. Claro, ahí no dice nada, tienen que esperar que se los explique entre hoy y mañana. Y con el cual ustedes van a encontrar las respuestas para hacer la verdadera sanación. ¿Por qué? Porque sucede que
Cuando nosotros vamos a los médicos, y entonces voy a referir palabras que me dijo Daniel sobre los médicos. ¿Qué eran los médicos? Sí, son nuevos hombres como cualquiera, como tú, o como cualquier hombre que adquiere una profesión terrestre, pero para curar humanos. Pero sucede que los conocimientos humanos que hay para curar humanos son conocimientos solamente humanos y no conocimientos creacionales. El médico se encuentra entonces ante una gran muralla, donde lo que no puede determinar, hasta ahí llegó el paciente, está desahuciado, se murió. Y el primer error del médico es decirle al paciente: usted no tiene curación, usted está muerto. ¿Por qué el médico hace eso? Porque es ignorante de la gran conciencia creadora y de sus leyes por las cuales el hombre existe y tiene vida. Así entonces que yo voy aquí, y este seminario que vamos a dictar aquí, lo estoy haciendo solamente por una razón. Para Medellín yo no tenía programado hacer este seminario. Solamente lo iba a dictar en Colombia en 2 ciudades. En Santa Marta, que ya lo hice, y fueron más de 70 personas. Varios profesionales médicos. Y en Bogotá se lo voy a dictar exclusivamente a médicos. A ustedes les voy a hablar con unas palabras del conocimiento de sanación, y a los médicos les voy a hablar un poco más tecnológico, o con su tecnología médica, porque ustedes me han escuchado a mí más cercanos, y entonces puedo ser más asequible a sus inteligencias y a los conocimientos que ustedes llevan engranados conmigo o encadenados conmigo. Por eso entonces para ustedes voy a hacer de otra forma el seminario. Lo voy a hacer más humano, más humanístico, para ellos más técnico, porque ellos exigen esa parte técnica de sus conocimientos. Volviendo entonces a retomar la idea, esto que les acabo de entregar es para que ustedes me sigan en secuencia en la medida que yo voy avanzando. No me hagan preguntas después ni antes del punto que estoy tocando, porque no se la respondo. ¿Por qué razón? Porque así como el niño aprende la A, la E, la B, y luego se llega a la universidad, no podemos llevar a un niño a la universidad hasta que no haya pasado por las demás escalas de la escuela. Se trata entonces así, con ese panorama que les acabo de entregar en sus manos. No me van a preguntar: ¿y qué quiere decir allá? No, eso es lo que vamos a hacer aquí, a desarrollar todo el esquema de esa tabla que les estoy entregando. Les pido entonces que por favor vayan acotando cada una de las cosas dentro del esquema que voy a entregar. Volviendo entonces a la medicina. ¿Qué es un médico para ustedes? Se lo voy a preguntar a cualquiera de ustedes como paciente, y luego se lo voy a preguntar al médico que está aquí. ¿Qué es un médico para ustedes? A ver, ¿quién se le ocurre decirme algo? ¿Qué es un médico? A ver, uno solo. Un médico es alguien que uno supone que está, que está capacitado para ayudarle a uno a encontrar la salud. ¿Qué más es un médico? ¿Es entre médico y sanador? Hay médicos y hay sanadores médicos, o hay médicos sanadores. ¿Qué será un médico? Vamos a ver el concepto claro. Porque ustedes están en un seminario de sanación creacional. Y vamos a ver la ecología. Sí, ¿cómo no vamos a hablar de ecología? Vamos a cuidar los árboles. ¿Y quién cuida a los hombres? ¿Quién cuida al cuerpo físico? ¿Quién cuida el cuerpo mental? ¿Quién cuida el cuerpo espiritual? ¿Quién cuida el cuerpo del alma creacional? Que es cada uno de ustedes. Y dentro de eso, ¿cómo cuidan ustedes su propia ecolociencia humana de vida? ¿Qué es un médico entonces? Volvamos a ese criterio. Alguien que se preocupa por sanar simplemente el cuerpo físico a través de drogas, pastillas. Pero yo conozco muchos médicos que son borrachos, que fuman, muchos médicos que tienen cáncer. Termino de curar uno en Santa Marta, un médico con cáncer. Y digo curar, ustedes lo van a hacer también. Y termino de curar a otro, un médico con un problema psiquiátrico gravísimo.
y termino de curar a otro médico con otro problema y es psicólogo, sociólogo, también con otro problema tan terrible, porque los psicólogos y los sociólogos y mucha gente que se especializa en eso toman las enfermedades de los otros y se los cargan encima. Volvamos entonces al criterio, ¿qué es un médico? Porque ahorita vamos a ver qué es un sanador, pero todavía no le pregunto al médico, yo quiero de ustedes esa respuesta, los que son pacientes de los médicos. Alguien que cree que sana, alguien que cree que tiene la autoridad de curar el cuerpo físico. Yo diría que un médico es aquella persona que tiene parte del conocimiento de lo que sería la sanación. Teoría. Me ajusto a ese criterio. Alguien que puede o cree tener parte de un conocimiento que puede ser la sanación. Ahora, vamos a ver qué es sanación. Un médico sanador, aquí hay un médico. Pablo. A ver, dentro de la medicina, de lo que yo he trabajado en mi experiencia, hay dos facetas. O sea, el médico tradicional, que es el comerciante con la salud y la vida de las personas. O sea, el que busca un estatus, una parte social y económica. Y el médico consciente, o sea, el médico consciente, el real, el que nace con esa capacidad, es más el que tiene como la facultad, dijéramos, de escuchar a las personas, de escuchar sus problemas, de mirar cuál es la parte interna que está generando los problemas a nivel físico para darle una ayuda a esas personas. Esas son las dos facetas que yo conozco del médico. ¿Qué sería entonces un sanador para ustedes? Ya con esos criterios, vamos a ver qué se me puede. Pero es que entonces, a ver, para mí la pregunta, o sea, yo la había tomado ahora, ¿qué es un médico? O sea, ¿qué es lo que entendemos y vemos? ¿Qué es lo que vemos ahora con un médico? Ahora, ¿qué es lo que debe ser un médico? Ya, bueno, ya ahí entraríamos a... Ahorita vamos a ver qué es lo que debe ser, no, ahorita qué es un sanador, bueno, qué es un médico, ahorita vamos a ver qué es lo que debe ser las dos cosas. Sí, ¿qué es un sanador? Para mí es una persona que no solamente tiene conocimiento sobre el cuerpo, sobre su fisiología, sobre su composición orgánica, en fin, sobre todo lo que tiene que ver con la parte física, sino también la persona que está abierta, que está preparada para ser capaz de entender, y primero de escuchar los problemas o qué está originando el problema en este paciente, y luego intentar solucionarlo, darle una especie de un apoyo, digamos un apoyo que en mi concepto sería el verdadero punto de partida para cualquier real sanación, para cualquier real curación, porque es que de verdad que tenemos que entender que el problema físico es consecuencia de un problema a nivel ya, ¿por qué no lo podemos decir? Del alma, un problema ya espiritual, un problema emocional, que toca, repito, todas esas fibras y que traen como consecuencia la dolencia física o el daño físico. Entonces, en conclusión, un médico debe ser eso, la persona que esté preparada no solamente para curar aquí esta heridita, sino para ver de dónde proviene esa herida y por qué esa herida sigue abierta. Lo que pasa es que... Primero les digo que voy a contar algo que es muy interesante, los dos, esperen un momento. Que voy a hacer una interpregunta dentro de lo que se ha dicho hasta ahorita. Sí, un médico es un señor que tiene una cantidad de técnicas, una tecnología actual que viene, que es una herencia, y que ese señor está dispuesto a curarnos. Pero un sanador, entre comillas, yo le puedo poner aquí al sanador, y voy a poner comillas, la palabra tegua. Puede ser un tegua que nunca fue a la universidad, pero le coloca las manos a alguien y curó la enfermedad. Ese señor no sabe cómo supo eso, ni dónde está el cráneo, ni cómo funciona el corazón, ni qué es el riñón. Pero ese señor sabe, yo lo digo. Ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer con este médico y con este sanador? ¿No será que tenemos que traer la parte del médico al sanador y la parte del sanador al médico? Y convertir al sanador en un inteligente conocedor del mecanismo humano y a un médico en sanador. ¿No será eso? Porque yo conozco muchos médicos de muy buen título, pero cuestan un dineral.
y no curan ni sanan a nadie, se les mueren los pacientes. Y conozco sanadores que no se les mueren pacientes y no saben ni siquiera cómo se llama el órgano que ellos están tratando. Simplemente saben y presienten y son conscientes de que ese señor tiene una enfermedad y tienen un conocimiento interior y lo sienten por vibración. Médicos sean despreciables, no, nada de eso. Si un médico se equivoca, no culpemos al médico, culpemos a la ciencia que le enseñó a equivocarse y a la ignorancia que contiene su conocimiento. Y si un sanador se equivoca, porque también está en la misma situación espiritualmente, y lo que este sabe espiritualmente lo ignora técnicamente. Vamos a ver esto, ¿por qué? ¿Cuál es más peligroso, un sanador o un médico? Yo le hice esta pregunta a 8 médicos que habían ofrecido y todos respondieron que el médico, porque un sanador no cercena ningún órgano. Un sanador no está autorizado ante la ley para matar a nadie bajo un tratamiento médico, si acaso el tratamiento le falta. Un sanador no está titulado y cuida muchísimo lo que él desconoce. Y un médico está autorizado bajo muchas condiciones para actuar en una medicina que es realmente la medicina que ha hecho tantas atrofias en la humanidad. No le estoy echando la culpa al médico. Vuelvo y le digo a todos ustedes que si un médico se equivoca por su ignorancia. Porque en la medicina de universidad nunca le enseñaron que el cuerpo humano contiene espíritu, que el cuerpo humano contiene alma, que el cuerpo humano contiene una serie de leyes, que es lo que vamos a aprender aquí. Y hay un ingrediente que se podría agregar, y es que el sanador, su misma condición, la hace ser una persona humilde, más humilde. Y el médico... Habla un médico, tal vez ustedes ya lo conocen, yo no le voy a preguntar al médico. ¿Hay otro médico aquí entre ustedes? Porque he tenido grupos de médicos que se ponen muy bravos conmigo, pero después a última hora resultan llevándome a su casa para que yo vea a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, y para que les enseñe cómo funciona toda la gran medicina. Tengo un caso muy particular de un hombre muy joven, un hombre muy buen médico y bravísimo conmigo, y me insultó y me dijo cosas que hasta se fue la primera hora y después cuando por allá me volvió porque algo le quedó sonando. Hoy en día está practicando esta medicina con una capacidad impresionante. Y una de las cosas que me dijo cuando terminamos, le dije, volvería a hacer una operación porque él es cirujano. Me dijo, no, a partir de ahora soy otro hombre. Y eso es maravilloso. Mi pregunta, ¿le vamos a inculpar todos los delitos de la medicina a los médicos? ¿O se la vamos a inculpar a los sanadores? A ninguno. ¿Los dos están limpios? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Algo se ignora. Nosotros tenemos Vamos a ver los conceptos. ¿Por qué? Porque los médicos, cuando ven al paciente Oliva, y Oliva va con un dolor de cabeza, se llama el paciente dolor de cabeza. Entonces de repente necesariamente van a ver, qué sé yo, cerebro, tal vez sistema nervioso, tal vez cualquier mecanismo estomacal se está molestando y produce el dolor de cabeza. Entonces el paciente se llama Oliva Cabeza, pero Oliva Cabeza no tiene corazón, Oliva Cabeza no piensa, Oliva Cabeza nada de esta cuestión. Entonces la dosis de medicina que le implican a ella es grave y la están atacando mortalmente con efectos colaterales por otra parte. Si Jairo va con una pata torcida, partida, con una pierna torcida, digo pata para decir otras cosas, en este caso no, y se le partió un hueso, se llama el paciente fémur Jairo. Y es solamente el hueso que le duele a Jairo. O sea, ese Jairo no tiene ojos, no tiene mujer, no tiene cabeza, no tiene espíritu, no tiene estómago, tiene un solo hueso. Y solamente la fotografía o, digámoslo así, la radioscopia que tiene, o el estudio que tiene de ese hueso partido, y si tiene clavos, y si no tiene clavos, y si tiene remedio, y si esto, aquello, lo demás. Y toda la medicina que le da es para tratar el hueso. Lo demás
a la basura. Y si es un paciente de estómago, ese paciente se llama, el nombre que sea, entonces el paciente estómago fulano de tal, el paciente úlcera fulano de tal, el paciente colon fulano de tal, el paciente riñón fulano de tal, el paciente fulano de tal, y eso es lo único que funciona, el riñón. Pero después viene el problema del medio. Ese riñón fulano vale tantos millones. Y después de que le hace tantas cosas y tantas cosas, cuando ya no pudo, cortémoslo. Lo único que le queda es cortarlo. Después de que lo cortaron y ya no sirve nada de lo que ese médico en su medicina supo y tuvo que hacer, y se le murió el paciente, bueno, ya llegó el momento que le dio cáncer o cualquier cosa parecida, entonces usted está desahuciado, vaya a morir allá. Cada parte de esas que han mencionado tiene un especialista. Un especialista. Ya no es ni siquiera el médico integral, sino el médico del pedacito, ¿no? Entonces viene la parte grave, entonces viene el médico del pedacito. El médico del pedacito de hombre que no es sino un pedacito de hígado, un pedacito de riñón, un pedacito de tripa, un pedacito de ojo, un pedacito de labio, un pedacito de corte facial, un pedacito, y el paciente dejó de ser paciente, dejó de ser humano, se convirtió en un pedazo de tripa, en un pedazo de hueso o en cualquier cosa. Ese es el problema de nuestra medicina. Cuando se habla, yo no estoy haciendo ningún curso de medicina, estoy hablando de sanación creacional. Un día cualquiera, y ya en cualquier momento ustedes van a escuchar a un médico preparado en estos conocimientos, con las facultades más impresionantes que tiene ese hombre, porque ha estudiado todo tipo de medicinas alternativas, aparte de las medicinas naturales que él estudió en la universidad, y es un hombre que tiene capacidad de curación solamente con la palabra, con la mano y con todo. Es un hombre sanador. Dentro de poquito tiempo lo van a ver haciendo seminarios muy grandes para curar gente en cantidad. Ese hombre se preparó con estos conocimientos, siguió con su medicina, pero dio el cambio radical. ¿Por qué? Porque comprobó que la medicina creacional es la verdadera medicina del origen del hombre. Pero no es una medicina, es una sanación. Quitemos entonces a partir de ahorita la palabra medicina. A partir de ahorita vamos a hablar de sanación creacional. Pero ¿por qué y cómo vamos a hablar de esto? Primero que todo, en la presentación que hizo Jorge, y todos ustedes, ¿cuántas personas me van a ver aquí? Por vez primera, por favor, hacen la mano. 2, 3, 4. Muchísimas gracias por venir a este seminario, por ustedes otorgarme su confianza para venir a aprender y para confiar en una persona que ustedes desconocen. Sé que el tratamiento de información de hoy a mañana es un poco extenso porque ustedes ven que yo no tengo ningún libro aquí. Nada, yo no voy a consultar ningún libro. Todo lo que les voy a hablar lo he aprendido y está escrito en mis libros. O sea, lo tengo todo aquí. ¿Y por qué no tengo necesidad de libros? Porque es un conocimiento que es vivo y que se vive, que es vivo. Y que no es necesaria una biblioteca para poder ir a consultar. Tal cosa. Aquí ustedes no van a escuchar de mi boca palabras reformuladas, ni una tecnología inexplicable y tampoco no aplicable. Nada de eso. Vamos a tener un conocimiento que es del origen del hombre y que camina con nosotros y que vive en nosotros, que se ha dicho desde hace muchísimo tiempo y que hoy nuevamente se reestructura para la verdadera aplicación. Les voy a pasar este documento visual para que ustedes tengan una idea de qué vamos a hablar. Esto que acabamos de hacer fue solamente una introducción. Pero antes de ser demasiado ciegos y después de ser demasiado ciegos, somos demasiado estúpidos. Estoy hablando y refiriéndome a toda la humanidad, desde los más sabiondos hasta los más estúpidos. No, los más sabiondos hasta los más ignorantes, porque no queremos ver lo que está sucediendo sobre nuestras cabezas. Todo esto tiene un asidero. Ese asidero lo conocemos y hoy lo podemos referir con punto de partida desde hace muchísimo tiempo, las grandes profecías de la llegada de los hombres de las estrellas. De esto extraterrestre hoy no vamos a hablar.
yo tengo seminarios especiales para cada cosa. Si de repente a ustedes se les cuela una pregunta sobre extraterrestres y yo veo que es necesaria clarificarla, la clarifico. Si no está dentro del tema, me reservo el derecho. ¿Por qué? Porque yo vine a dar un seminario de sanación y no a hablar de extraterrestres. Pero deben de saberlo entonces que todo lo que voy a decir aquí está cimentado, fraguado en esta información. Y tiene que ver con cumplimiento de profecías predichas hace muchísimo tiempo. Esto es una profecía inca que habla de que al final de los tiempos, cuando los hijos de los dioses del Xolchaberta regresen a la tierra, entonces encontrarán a los pájaros metálicos que traerán la nueva salud. Profecías como las que se escribieron también en la India desde hace muchísimo tiempo, donde no solamente Shiva, Vishnu, Brahma y todos estos dioses viajaban en naves, sino que se conocen también en el libro del Nuevo Testamento como aquella figura que hay en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que dicen: vienen con las nubes del cielo y todo ojo lo verá. O como las propias profecías que hay en China, profecías y acontecimientos de contactaciones extraterrestres hace mucho tiempo, donde se dijo en las profecías que cuando el dragón estuviese listo y el fuego de los dragones estuviese sobre la tierra, se volvería a conocer la ciencia por la cual fueron creados los hombres. Dentro de estos conocimientos que yo les voy a extender a ustedes, tal vez tangencialmente podamos ver algunas cosas que está sucediendo con el asunto extraterrestre: secuestros, abducciones, enfermedades psíquicas, parapsíquicas dictadas por seres extraterrestres. Esto lo vamos a tocar aquí, hoy no, mañana. Y cómo enferman los cuerpos de las personas a través de vibraciones que introducen no solamente en la psiquis humana, sino que también en las vibraciones de los cuerpos. Porque cuando se habla de una sanación creacional, no podemos dejar de ver todo tipo de enfermedades que están acongojando a la humanidad. También vamos a ver el origen del hombre, el código genético creacional, tal como lo dicen actualmente los grandes investigadores, desde dónde descendemos nosotros y cuál es el código. Y entre todo ello, vamos a ver cómo grandes organizaciones aquí en la Tierra se encargan de deformarnos la estructura pensante y la estructura espiritual, haciéndonos pensar lo que a ellos les da la gana, y todo influenciado por un asunto extraterrestre que nosotros no hemos entendido. Todo esto para poder descifrar el origen del mal sobre la humanidad. Porque si hablamos de sanación creacional, olvidémonos que es sanar el cuerpo. El cuerpo es la última faceta de sanación, es el reflejo de todo el desastre que hay. Aquí hay que sanar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma creacional. Y si vamos a hablar de espíritu, las religiones son un terrible mal, un veneno terrible. Los conceptos, las filosofías, todo lo que produzca enfermedad psicosomática en el individuo. Si vamos a hablar de mal, entonces toquemos lo que nosotros podemos creer como alma, todas las enfermedades que hay dentro del alma. Y si vamos a hablar como mal, entonces miremos el cuerpo y ahí veremos el reflejo de tantas cosas. Penetraremos dentro de los mecanismos de los códigos oscuros. ¿Por qué tenemos miedo a tantas cosas? En estos días que tembló, la muchacha que estaba allá en la casa de Aurora, y le preguntaba qué le parecía, y dijo: ¡ay, qué miedo! Pero lo único que se siente uno al morir es morirse, y después ya no hay miedo. Los miedos están reflejados dentro de la ignorancia del hombre, dentro de lo que se desconoce, dentro de la propia brutalidad que se nos ha cultivado, y eso también lo vamos a descubrir en esta sanación creacional. También vamos a conocer los secretos de la mente, por qué el hombre es capaz de castrarse mentalmente y encarcelarse en una figura conceptual que él dice ser la única y definitiva, como lo que sucede con los yogis y los tibetanos, que han entregado su mente a Shiva, a cualquiera de los grandes dioses, para que sean comidos, e inclusive eso es una ofrenda a uno de estos dioses destructores. Conoceremos un poquitico de las figuras de muchísimos de los psicólogos, y pasaremos por encima de la psicología, la más criminal, la más sádica que la humanidad tiene, y que es la base de mucha psicología y sociología humana, y sabremos por qué esta psicología es un veneno terrible para nosotros. Y encontraremos respuestas a por qué la humanidad ha centrado toda su fuerza dentro de la bestialidad del hombre a través del sexo, y el sexo como fuente de todas las reacciones que, entre comillas, muchas religiones dicen que lo llevan a Dios. Y entre todo eso
penetraremos un poquito los conocimientos de los grandes experimentos de cómo están manipulándonos a nosotros con una especie de casi una generación de clones, una generación de una nueva raza, donde nosotros, si no somos clones físicos, somos clones mentales o somos clones espirituales de un programa destructor creado por extraterrestres. Daremos al cáncer, donde descubriremos una cantidad de fantasías que hay, donde el cáncer la mayoría de las veces es ficticio, no existe, y es una enfermedad psicosomática transmitida por la propia medicina actual. Y dentro de eso nos meteremos o profundizaremos dentro de los mecanismos parapsíquicos y psíquicos que nosotros poseemos y que son deformados y que se convierten en un estado de fetichismo y de degradación humana. Todo esto hasta encontrar mecanismos importantes que estamos dotados, cosas que son dentro de nosotros y que no tenemos necesidad de ir a ninguna escuela. Esta tablita que les entregué les responde todo lo que vamos a hablar de aquí hasta mañana. Mecanismos que son utilizados actualmente como grandes armas destructivas y que son herramientas destructivas y que nosotros las poseemos, cualquiera las posee y no sabemos que son herramientas de creación. Son creadas en este momento, armadas y estructuradas en grandes escuelas de psíquicos y parapsíquicos para dominar al mundo, con una potencialidad destructiva como cualquier bomba atómica. Conoceremos parte de los mecanismos de la mente, el movimiento de la mente, lo que se llama el poltergeist o la transportación de materia elemental, materia causal, a otros mecanismos que nosotros nos convertimos en maravilla, qué milagro, qué poderes tiene. Nos meteremos por la ruta de la investigación de los chamanes, de los grandes brujos, de los sanadores, de los que no tienen ninguna escuela y son capaces de hacer una operación, curar cualquier tipo de deformación, tanto psíquica, mental, espiritual de un individuo. Y nos meteremos dentro del tema de las grandes abducciones, la plaga final del siglo, o la plaga de los parapsíquicos, o la plaga de la deformación de la psiquis y de las frecuencias espirituales que el hombre contiene. Esto inducido por extraterrestres. Digamos que al concluir la información, nosotros dejaremos de cargar la cruz como símbolo que se le entregó al hombre para que cargase en su encarnación, en su vida, y se estuviese sometido a la idea de una cultura estúpida y degradada que nos ha degradado a todos nosotros. Así nos acercaremos a este propósito creacional, por lo cual los hombres de las estrellas vuelven aquí otra vez a entregarnos un conocimiento que es tremendo, y de ese caos terrible donde nosotros hemos vivido, donde se nos dijo que Dios y toda la creación se hizo del caos, porque ese es el caos precisamente de la desinformación, de la negritud de conciencia, de la ignorancia del hombre. Nosotros vamos a construir algo maravilloso, una nueva ciencia, un nuevo concepto, una nueva finalidad del hombre, donde ningún hombre tiene por qué estar enfermo. El hombre que esté enfermo es culpable de su propia enfermedad. Él mismo se está matando, él mismo está haciendo su degradación, él mismo está cultivando esa desgracia. Nosotros no necesitamos médicos. La fuerza de creación y sanación está toda dentro de nosotros. Y ahí es donde está la parte importante de este conocimiento. Saber qué es lo más importante del mundo. Si el mundo de cosas, el carro, no, el edificio, el banco, la plata, no sé qué, todo lo que yo tengo, o el hombre mismo. Lo que se nos entregó a nosotros desde el origen, donde se nos dio formación inteligente, donde se nos dio cualidades para nosotros desarrollar el proceso del ser, donde se nos entregó a nosotros un tiempo y un espacio para que nosotros caminásemos a través de él, quemando ese tiempo y espacio, aprendiendo en él, y donde nosotros llegásemos a descubrir los verdaderos misterios de la creación, el hombre, ¿por qué del hombre en el universo? Y así entonces encontraremos esta verdadera medicina, que es la medicina que en cualquier momento se va a imponer. Y ya tengo varios médicos que están haciendo este trabajo y que en cualquier momento se van a convertir en los grandes hacedores de una nueva generación mutante de hombres sanos. Descubrir todo lo que está dentro de nosotros, que no tiene nada que ver con brujerías, con precogniciones estúpidas, con maravillas malversadas de brujerías, de psiquismo, parapsiquismo, sino de una realidad que vive dentro de nosotros, que está adormecida. Descubrir las verdaderas medicinas del alma y acabar con tanta plaga desastrosa que hay en torno a nosotros. Para cada cosa tenemos que buscar un médico, para cada cosa tenemos nosotros que estar pendientes de que no nos enfermemos. Para cada cosa nosotros debemos de reírnos de la enfermedad, de la incapacidad,
de la ignorancia, de la bestialidad del hombre. Encontrar el verdadero misterio de la inteligencia creacional que rige dentro de nosotros, conociendo profundamente los mecanismos que se nos ha dotado. A partir del cerebro, no solamente el cerebro, todo el mecanismo cognitivo que hay dentro de nosotros. Descubrir el sexto sentido, que es la fuerza de creación que nosotros, con la cual nosotros hemos nacido, que los tibetanos y los hindúes lo llamaron el tercer ojo. Y ese es el tercer ojo, un ojo en todo el cuerpo. Cada célula piensa. Cada micropartícula del hombre es un sol. Cada punto de creación es una ley. Y nosotros no sabíamos eso. Entonces, a la verdadera puerta del destino trazado por nosotros mismos con el propio tiempo y con la ley. Y encontrar esto al hombre. Un hombre que está dotado de una maravillosa fuerza, de una conciencia, de una sabiduría que es cognitiva dentro de él, donde las propias formas de pensamiento se convierten en los parámetros de su propia existencia, donde las claves de la enfermedad se encuentran ahí, detrás de una deformación terrible, impresionante que hemos heredado. Los médicos van a curar a los pacientes y lo primero que le dicen: no, usted está enfermo, vamos a ver qué podemos hacer por usted, tómese esta medicinita y si no, le cambiamos por esta aquella. Ya en ese momento programaron en la célula un nuevo clon de enfermedad. Descubramos entonces la semiótica, el código de creación, podamos leer la cifra de creación dentro de nosotros y penetremos en la gran ciencia del tiempo y el espacio, que es el hombre mismo. Conciencias que han sido dictadas desde hace muchísimo tiempo, como el I Ching, que no es un libro para brujería, ni para echar las cartas, ni para esas mariqueras que andan por ahí haciendo. Es el libro de las grandes mutaciones, los 49, 64 códigos multiplicados de creación, dictados por los hombres de las estrellas. Buscar dentro de la mente todas las fuerzas que están, pero no como una fuerza mental, sino como una fuerza que rige el proceso de la mente. Y hacer que esa intuición que vive en el tercer ojo se despierte, para que seamos unos verdaderos mutantes de la nueva generación de hombres, donde los hombres no tienen derecho a estar enfermos, son inmortales. Así entonces, al encontrar esto, nosotros podremos caminar por un nuevo conocimiento, por una nueva ley. Este seminario no es para que ustedes me den dinero a mí. Muchísimas veces yo dejo de hacer esto por no pedirles dinero a la gente, pero no tengo otra oportunidad para viajar, para comprar pasajes, para moverme para ninguna parte, sino les pido una participación a ustedes. Pero quisiera que esto me lo escuchara toda una ciudad de Medellín. Quisiera que esto se sentasen los médicos, los sabiosos de las universidades a escucharlo, para que algún día saliesen a curar verdaderamente a los pacientes como tiene que ser. Hacer la verdadera ecología, pero comenzarla por el hombre. Porque hablamos de curar la ciudad, de recoger papelitos, de no ensuciar las aguas, y todos los hombres se prostituyen, se envilecen, se degradan. Entonces, ¿cómo hablamos de una verdadera ecología creacional? El hombre es la primera ecología, si vamos a hablar de ecología. El hombre entonces tiene un universo allá arriba, el código mayor. Ahí está su universo y su mundo. Y es lo que vamos a despertar. También desde allí conocer todos los secretos del alma creacional, para que encontremos la verdadera respuesta que tanto se prometió hace muchísimo tiempo cuando Jesús habló de la gran resurrección de los hombres y de la humanidad. Encontraremos las grandes fórmulas que muchísimos quieren desatar y desarrollar con prácticas estúpidas. No hay que caminar sobre el fuego. Hay que caminar sobre la tierra. No hay que caminar sobre el aire. No hay que caminar sobre la tierra. Y eso no funciona así. Eso tiene leyes con las cuales nosotros podemos desarrollar todos esos grandes programas. Conoceremos la inmortalidad. Ya los cementerios, un día cualquiera los reiremos. ¿Y eso qué es lo que hay ahí? No, es que ahí la generación de hace 3000 años atrás enterraban los muertos. ¿Y qué es un muerto? No era que la gente se moría. ¿Y qué es eso, morir? Penetraremos entonces dentro de esto. Ahí es donde vamos a llegar, al centro núcleo de la vida, al código genético, al ADN,
Ahí donde vamos a llegar con toda esta información. Ahí donde la vida nos llegó del espacio y cubre los espacios de creación. Y encontraremos entonces, utilizando no la hipnosis, que es terriblemente peligrosa, sino utilizando una técnica de conocimiento regresivo, que somos nosotros, para que nos podamos identificar desde el origen de la creación, que siendo este tipo de humanoide, tuvimos una conexión con las estrellas. Y que esa creación y ese conocimiento nos llegó y se dejó en la naturaleza, para que la naturaleza misma entregase los conocimientos. Y hoy nosotros buscamos una tecnología que está escrita en la naturaleza. Así como buscamos esta tecnología, podemos buscar una ciencia que está escrita dentro de nosotros. Todo dentro de un cristal de creación que cargamos dentro de cada célula, en el corazón y en cada chakra. Ese es el famoso cristal y ese es el gran ojo que todo lo ve. Y lo que no pueda ver ese ojo, no lo puede ver el Padre Eterno. A su vez, lo que ve ese ojo, lo ve el Padre Eterno, lo ve la ley suprema, lo ve todo en absoluto. Y ese ojo es este, un hombre mutado, consciente, inteligente en cada punta de su cabello, en cada pedacito de su cuerpo, en cada ser. Por eso al principio dije, los médicos se convirtieron en médicos de un pedacito, como lo dijo también Mercedes, en médicos de un hueso. Pero esto lo ignoran totalmente. Ignoran que el hombre tiene un reflujo y flujo de energías, un río de flujos de energías, un río de corrientes, un río de creaciones, un río de leyes creacionales por las cuales todo. Y ese es el hombre. Y desde pequeñito nace genio, nace perfecto, nace hermoso. Pero en el momento que comienza su desarrollo y lo que nosotros llamamos crecimiento, lo va deformando la mamá. No salte, no corra, no brinca, no haga, mire que la cucaracha, que el ratón, que el león. Y programaron al niño, lo convirtieron en un bruto. Coma carne. Y después el niño tiene de todo. Tiene miedo, tiene terrores, tiene enfermedades, tiene jaqueca, tiene dolor, le duele la barriga, tiene cáncer, tiene úlcera, tiene aquello. Lo mataron desde el crecimiento. Todo eso se anida dentro de un punto central en el cerebro, de una glandulita pequeña que nosotros no hemos conocido, que no nos da importancia porque no sabemos qué es, la pineal. Y allí también el programa inteligente del hombre, lo que nosotros somos y lo que vamos a hacer, la programación creacional que podemos hacer, porque en este momento ustedes están reprogramando su inteligencia. Y si estuvieran aquí viendo una película de pornografía, estarían haciendo la misma pendejada, pero dañándola a la inversa, destruyendo todo su código inteligente. Todo dentro de un código que está allí, que siempre ha estado, que siempre ha vivido, que está allí y que está ahí para llenarlo más y más y más y más y más. Y que conoce las vidas anteriores, conoce las encarnaciones, conoce todo lo que ustedes conocen desde el principio y el origen de cuando fuimos en el primer día de creación. Y eso es lo que nosotros podemos llamar yo y mi sombra. La sombra, la parte oscura y estúpida que nos ha perseguido y la que es la que sacamos al principio y en todas partes. Ese gran carajo me cae mal. Yo si ya lo mataba de cosas. Mire esa vieja, mira la chismosa esa, mire todo. No tenemos, esa es la sombra oscura. Pero la sombra clara y luminosa no la vemos por ninguna parte. Y tenemos cosas muy hermosas y buenas para dar. Esas cosas que nacieron con nosotros, que vinieron con nosotros, que están allí en los poderes que cargamos y que son ahora para despertar, que en el momento que conocimos la medicina creacional, donde podemos ir al punto central de cada código y descubrir dónde está la enfermedad y matarla, así como ella nos mata a nosotros. En una forma violenta nosotros podemos arrancarla de tajo, descabezarla, sin ningún tratamiento médico, simplemente con la aplicación de la ley. Así entonces estaremos llegando a la nueva generación de hombres. Podremos heredar una nueva generación genética de hombres nuevos, donde los jóvenes, ¿cuántos jóvenes? Cuando ya
estén embarazadas las niñas, y cuando los hombres vayan a transmitir su gene al próximo hijo, transmitan códigos de creación, no transmitan degeneración, degradación. Y eso es para la nueva generación. Una generación transformada, porque vamos a viajar al más allá en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, utilizando la inteligencia que ya se habla, que se escribe, que está por ahí, y que habla de cosas maravillosas, de una serie de programas que nosotros podemos manejar, una serie de conocimientos que nosotros tenemos realmente por dentro, y que simplemente tocar los switches, abrir las llavecitas y despertar. Así entonces viajaremos dentro de nosotros en el famoso Internet del Espíritu, que todavía no se ha tocado, que está por despertar. Conoceremos las grandes capacidades del cuerpo, cada cosa, qué puede hacer el cuerpo, en qué parte, cada célula que puede hacer, cómo piensa cada célula, cómo actúa cada célula, por qué actúa así. Y volveremos entonces a saber realmente cómo funciona ese proceso llamado Dios en nosotros y nosotros en Él. Todo eso simplemente para descubrir una ciencia que todavía a muchos, cuando yo hablo de esto, se asombran. Por allá en una ciudad me dijeron que me iban a demandar, me iban a poner ante el colegio de médicos. Y les dije, necesito a todos los del colegio de médicos y a los decanos de la facultad ahí en mi seminario, para demostrarles lo ignorantes que son y avergonzarlos antes de que me demanden. Y en el momento que me demanden, soy capaz de hacerlo públicamente, quienes demostraron su ignorancia. Porque los médicos, porque tienen un título, creen que tienen autoridad. Este es un médico. El doctor Francis Crick descubrió la cadena de ADN, el descubridor de la cadena de ADN. Y se atrevió a decir ya en este momento que el código genético no es terrestre. Qué loco ese señor. Qué bruto siendo científico y del colegio magíster de ciencia. Y el doctor Francis Crick, toda una eminencia, decir que el código genético no es terrestre y que no existió ningún caldo primigenio, sino que el código genético es extraterrestre y es más grave, está diciendo él aún, que tiene todos los principios de inmortalidad y eternidad por él. Francis Crick. Todo está dentro de este ojo que está aquí, famoso tercer ojo, pero con un programa, con un conocimiento de la verdadera ecología humanística del hombre. Porque vuelvo y les digo, ¿cómo hablamos de ecología? Si vamos a recoger papelitos en la calle, está sucia que está Medellín. ¿Y por qué no le hablamos a los políticos corrompidos que son más sucios que las calles de Medellín? ¿Por qué no le hablamos a los pastores de las iglesias que son más corrompidos que cualquier ciudad como Medellín o como Bogotá? ¿Por qué no le hablamos a la sociedad que está podrida, prostituida, para que verdaderamente haga una ecología humanística? ¿Por qué no comenzamos por allí? Y yo les aseguro que cuando cambiemos al hombre, dejamos de tener las ciudades sucias, dejamos de depredar los árboles, dejamos de contaminar las aguas. ¿Por qué no educamos al hombre? Todo este mecanismo lo vamos a conocer y a utilizar en algo que ya está escrito en el libro que ustedes tienen por ahí, el libro de la ley, las 7 leyes de los colores. ¿Cómo funcionan los 7 leyes de colores? ¿Qué tantas estupideces hay en esas leyes? Uy, sí, por ahí anda mucha gente hablando y organizando chakras con los colores, con cristalitos, con una cantidad de vacuidades que no tienen ninguna aplicación. Y digámoslo que esa fue de alguna forma la simbolociencia que se entregó a Jesús. Se le regaló entonces al hombre en ese momento 3 tipos de cosas grandes. Se le regaló que incienso, que mirra y que oro. Pero la gente no supo que ese incienso era el pensamiento, que la mirra era la carne y que el oro es el tesoro más grande que el hombre puede contener. Saberse propietario de sí mismo, dueño de sus propias acciones por un conocimiento que no le permitirá nunca dañar a otro hombre.
a un niño, a un árbol, a una mariposa, a un pajarillo. Y en ese momento, cuando nosotros sepamos el símbolo y la aplicación de esas grandes leyes, una humanidad diferente tendremos. Estos conocimientos están fraguados hace muchísimo tiempo en una ciencia que los tibetanos han esparcido hace tiempo, pero que nunca la explicaron. Este es el primer chakra. O el disco simbólico que Jesús le habló a la mujer que le pidió agua, la samaritana. Dame de beber, le dijo a esa mujer. Y esa mujer tiene que ver con la raza humana, una nueva generación de hombres diferentes, donde estos hombres diferentes trabajemos para unificarnos entre sí, donde estos hombres diferentes sepamos cuánto vale una familia. ¿Por qué yo debo ser un padre honesto? No debo ser un borracho, un sinvergüenza, un degradado. ¿Por qué ella como madre debe ser una madre dedicada a su hogar, a sus hijos? ¿Por qué esos hijos tienen que ser diferentes? Este otro símbolo que se entregó también en el Tíbet, en el segundo chakra, o segundo disco de energía, donde también debemos de saber cómo funcionan las grandes acciones del hombre, las emociones, esos sentimientos que nosotros tenemos muchísimas veces desbordados. Yo lo he visto aquí en Colombia, lo he visto en Venezuela. Va uno por una calle manejando su carro y se encuentra que alguien se come el semáforo y le sale el otro y casi le saca un pistolón para matarlo. No tenemos emociones controladas. No hay ninguna ecología del hombre. Y los hombres se matan como bestias. Vemos las noticias en todas partes del mundo, porque el mundo tiene una problemática grave, tremendamente gigantesca, y es que el hombre está desbordado. No hay una ciencia que ordene al hombre. No hay un principio que haga al hombre caminar en pos de sí mismo, que valore a su hermano, que sea capaz de compartir con su hermano, que sea capaz de vivir en paz en este barrio, en el otro, en cualquier parte. Y eso lo veo aquí, lo veo en Venezuela, lo veo donde yo he ido, allí encuentro la misma problemática. El hombre lleno de emociones y pasiones desbordadas. Digamos que es enemigo de sí mismo. Y esto lo enseñó Jesús en el símbolo de Lázaro. El hombre tiene que resucitar. Es una resurrección, pero una resurrección de aplicación de una simple ley. Compartir con el otro, amaos los unos a los otros, de aprender, y no es compartir con otro hombre. Ayer estábamos por aquí, hombre, en la parte de abajo, Universidad Cooperativa, hay una placita allí, senté con mi esposa allá a tomar un fresco, y me maravillé cuando en el centro de esa plazoleta hay un pinito y hay un nido con un pajarito, y ninguno de los estudiantes de esa universidad tocan ese pajarito porque ahí está. Tenemos que compartir con el pajarillo. ¿Por qué le vamos a quitar el nido? ¿Por qué lo vamos a arrancar de ahí? Eso, tenemos que aprender a compartir. Otra de las partes de esa enseñanza también, el tercer chakra, todas estas son enseñanzas tibetanas, muy antiguas, nunca realmente aplicadas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer esta maravillosa fuerza. Inclusive aquí hay dos de los grandes dioses de ellos. Aquí está Vishnu y este Shiva. Shiva. Y este es el cordero que aparece también en el símbolo de Jesús. Miren la importancia del símbolo. Este es el cordero porque sucede que Vishnu tenía como símbolo un cordero. También lo tenía Krishna. Y también lo tiene Jesús. Entonces, este es el tercer chakra que regula todas las acciones después de las emociones y las pasiones, donde el hombre se hace goloso de contener. ¿Qué? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Yo he conocido muchas personas que son muy influyentes, personas muy importantes, sobre todo de dinero, y tienen un Rolls Royce, pero quieren tener 20 y compran el otro y el otro y el otro y el otro. Uno de los amigos, un amigo mío en Venezuela, se compró el último Mercedes que encontró en el mercado, lo trajo importado en avión, fletado, se lo entregaron ahí en la ciudad. Y después vio otro que no sé dónde estaba en Argentina y lo compró de Argentina y lo trajo. Ya tiene la casa como 20 Mercedes, uno detrás, todos los días lo limpia y no hace sino trabajar. Esto un
experto, un bueno odontólogo, prácticamente un ingeniero en ortodoncia, porque se reconstruye el maxilar. Es un tipo que gana mucho dinero, pero tiene un carro, ¿para qué quiere 20? Entonces aquí en este chakra, o en este centro, el hombre se llena de todas las cosas ridículas que no puede contener. Si son filosofías, ahí las mete. Si son sensaciones, ahí las mete. O ahí las llena. O ahí las deposita. Es como un banco que se llena de las cosas tanto malas como buenas del hombre. Y entonces también tenemos que conocer cómo trabaja esa función del cuerpo en el hombre. Y esto lo enseñó Jesús cuando le habló y hizo la multiplicación de los panes y los peces. Le habló a toda aquella gente, 4 y 5 mil hombres. Y esto es muy parecido al símbolo que Buda entregó también. El sermón de la montaña de Buda y el sermón del símbolo de Jesús es el mismo sermón o el mismo símbolo que puede existir dentro de ese código. Y entonces la pregunta es, Jesús pudo multiplicar panes y peces, ¿qué tenía entonces en ese punto de creación? Sería que tenía panes y peces. Viene el cuarto, que es el corazón. Y de ahí hay muchas cosas que aprender. Todas las enfermedades graves, terriblemente graves del ser humano, digamos que se gestan en cada pálpito del corazón. Pero también todas las cosas buenas que el hombre pueda devenir, que el hombre pueda traer, también se gestan ahí. Y eso lo enseñó Jesús en el símbolo de la resurrección. Desde ahí tenemos que resucitar. Y viene el quinto chakra. Este chakra, Vishuddha, que es el chakra, digámoslo así, muchos lo llaman el chakra de la voz, del verbo, no sé qué, tiene una serie de connotaciones. Este dice todo lo que ustedes dicen por dentro y todo lo que ustedes tienen por dentro. Y entonces les pongo el ejemplo sencillo. Se encuentran con un borracho y les habla de borrachera. Se encuentran con un sabio y les habla de sabiduría. Se encuentran con un mediocre y les habla de su mediocridad. Vishuddha es el chakra que regula todo lo que ustedes saben y lo saca a flote. Y ustedes tendrán que entender cómo funciona eso en el momento de la aplicación. Y ese símbolo lo enseñó Jesús cuando penetró en Jerusalén montado en la burra. O sea que ese chakra regula todo lo que hay como pensamiento y como mente. Y entramos al sexto chakra. El chakra de 2 pétalos, la conexión, los 2 hemisferios cerebrales. Nadie sabía que estos eran hemisferios cerebrales. Y aquí, estos símbolos son tibetanos, no pertenecen a la enseñanza que yo les voy a dar a ustedes. Los originales son los chakras. Después ellos le ponen sus dibujitos y sus pendejadas. Pero este es la conexión, y esto que está aquí es la glándula pineal, que es capaz de leer la información de los 2 hemisferios cerebrales. Qué maravilla que podamos descubrir esa ciencia actualmente. Y eso le enseñó Jesús cuando le dijo a aquel señor que no creía: mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Eso hace ese chakra. Le dice a usted qué tiene en sus 2 hemisferios cerebrales. Si es usted, o usted tiene que repetir la fórmula que Carlos Torres le dice. Hay muchos que repiten lo que no saben y lo que les dijeron por allá, pero eso no está dentro de su conocimiento. No, es que eso lo dijo fulano de tal. Y este es el último chakra, Sahasrara. Sahasrara contiene 1000 códigos, o sea, 1000 placas en memoria de conocimiento y creación. Y lo enseñó también Jesús: dejad que los niños vengan a mí. Cuando ya hemos llegado al conocimiento y a obtener el conocimiento, estamos en el código inteligente de ser niños en la sabiduría, ser niños en el proceso del espíritu, y entonces ya podemos caminar perfectamente con la ciencia que ha venido desde el espacio. Ciencia que se maneja ya actualmente, y esto es un hombre, este es colombiano, que está haciendo las primeras y últimas programaciones de la NASA para viajar en el espacio. Tal vez los próximos hijos de nuestra generación vayan en cohetes y en naves hechas por un colombiano, generadas inteligentemente por un código latinoamericano. Todo dentro de un proceso que nosotros podemos transmitirnos de uno a otro
dentro de nuestros códigos inteligentes cognitivos de la mente. Y esto lo enseñó Jesús y lo enseñaron las enseñanzas diferentes que hay sobre la venida de él. Este es el famoso Nefi que recibió de Moroni y recibió las enseñanzas, igual como la aparición de Elías, de Enoch ante Jesús y Jesús. Exactamente igual. Un conocimiento que se transmite desde las estrellas para nosotros actualmente. Y esto es lo mismo que le transmitieron a Elías cuando él vio la famosa nave al frente y el carro de fuego que lo transportó, lo mismo que vio Ezequiel, lo mismo que vio Juan y lo mismo que vieron ellos. Un conocimiento que vino en nave y que ahora regresa otra vez a nosotros. Por eso es que actualmente hay tanta gente chiflada por los CT y no sabe por qué. A ser sanadores verdaderos. Primero que todo, vamos a dividir la enfermedad. Entonces, hay una parte de la enfermedad que es del cuerpo. Hay otra que es del espíritu.